escuchar del mensaje que Él tiene para nosotros. Amén. Pero antes que eso, no sé si ustedes se acuerdan que en muchas ocasiones, cada vez que el Señor me permitía estar en este lugar, les mencionaba sobre mi compañero de trabajo, ¿verdad? En el estar orando por él, en no bajar la guardia por él, en bendecirlo. Entonces yo quiero que Mateo pase a este lugar. A mí la verdad, ya yo sentí de parte de Dios hacerlo pasar, porque Dios es maravilloso, Dios es hermoso, y les voy a contar por qué. Porque hoy la enseñanza tiene que ver con lo que Mateo esté aquí. Muchas veces en nuestra vida, por no ver la respuesta inmediatamente, tiramos la toalla. Por no ver la respuesta, nos cansamos y le preguntamos a Dios, pero ¿cuándo será nuestro momento? ¿O cuándo será el momento de ver las cosas? Y hoy estoy muy agradecido. La felicidad con la que yo me levanté fue impresionante. Mano, mis padres, por ver la respuesta de Dios. Amén. Y si yo estoy feliz, no me imagino cuánto estará Dios por ver esta alma aquí. Amén. Porque se la hemos quitado a las tinieblas y está buscando del Señor. Él sabe cuánto me alegra, sabe por todo lo que hemos pasado en el trabajo. Él pasó por un momento difícil, pero acá está de pie, y yo quiero que a través de eso presten mucha atención a la enseñanza que Dios ha preparado para nosotros. Porque no es una enseñanza más, es un testimonio vivo y real, y ustedes lo están viendo acá. Así que, manito, bienvenido, es su casa. Y para que veamos que Dios es real. Amén. Y quiero empezar con pues empezamos bien, gloria a Dios. Pero quiero empezar con una historia, y quiero que le presten mucha atención a esta historia. Se las voy a leer para que no perdamos al detalle de lo valioso que Dios me ha permitido encontrar en esta historia. Y dice así: Señor, antes que nada, quiero ponerte esta enseñanza a ti, amado Dios. Que cualquier palabra que salga de mi boca sea guiada y direccionada por ti, Espíritu Santo. Yo solamente quiero ser un instrumento valioso, una herramienta valiosa en tus manos, amado Dios. Y que uses mi vida y mi corazón para transmitir lo que tú has puesto en mi vida, Señor. Que esta enseñanza entre a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra vida, amado Dios. Y que hoy podamos salir renovados, transformados, Señor, y exhortados, llenos de amor a través de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y esta historia dice así: David tenía 18 años. Era un chico callado, con sueños gigantes, pero el alma rota. De niño soñaba con ser músico, adorador, predicador. Decía que llenaría estadios con canciones que tocarían corazones para Cristo, pero la vida, con su carga dura, parecía haber enterrado todo eso. Años antes, su padre había abandonado el hogar, su mamá trabajaba el doble. David se llenó de frustración, se alejó de la iglesia y poco a poco también de Dios. Su guitarra, la que antes no soltaba, ahora juntaba polvo en una esquina. Sentía que su propósito había muerto. Sus oraciones eran silenciosas o inexistentes. En su corazón solo quedaba huesos secos. Una noche, solo en su habitación, miró al techo y murmuró: Dios, si estás ahí, aún puedes usarme. Y eso me confrontó mucho. Dios, si estás ahí, aún puedes usarme. Y durante ese momento hubo un silencio, de esos silencios abrumadores que uno se siente solo en el mundo. Ese silencio que lo asusta a uno, ese silencio donde uno dice: Señor, si estarás conmigo.
hasta que encontró su Biblia, la abrió al azar y sus ojos cayeron en Ezequiel capítulo 37, donde él leía y miraba y su corazón era tocado, donde decía: ¿vivirán estos huesos? Sintió como si Dios le hablara directo a él. ¿Volverán a vivir tus sueños, David? Él sentía esa voz de Dios que le decía: volverán a vivir tus sueños, David, con nombre propio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, algo gritó dentro de él. Comenzó a leer en voz alta, sintió fuego en el pecho, como si Dios soplara vida sobre todo lo que estaba muerto. Volvió a tomar su guitarra, sus dedos temblaban, pero adoró. No sabía que su mamá escuchaba desde la puerta. Ella lloraba, hacía años que no oía a su hijo cantar. David volvió a la iglesia esa semana, pidió oración, comenzó a escribir canciones, 1, 2, 10. Una de ellas terminó en un evento juvenil, luego en todas las plataformas digitales, y la gente comenzó a escribirle: Dios me habló a través de tu música, pensaba quitarme la vida, pero tu canción me salvó. Lo que David pensó que había muerto era solo un hueso esperando el soplo del Espíritu Santo. Amén. Por eso he traído la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y es el valle de los huesos secos. Amén. Y quiero que me acompañen al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Y cuando lo tengan, todos dicen amén. O si no, ahí en las pantallas lo podemos ver. Amén. Entonces, antes que nada, en este capítulo, del versículo 1 al versículo 14, vamos a estar estudiándolo, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Y en este capítulo y a través de estos versículos vamos a encontrar diferentes escenarios por el cual Dios nos va a llevar. Pero desde el punto 4 en adelante vamos a llegar a lo neutral, a lo que Dios, a través de mi vida y a través de la tuya, vamos a profundizar para poder entender por qué David solamente necesitaba ese soplo del Espíritu Santo en ese hueso seco que había en él. Amén. Entonces leemos en el nombre del Padre, Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán esos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y el primer punto es que vemos un escenario, ¿verdad? ¿Y cuál es ese escenario? Es un valle lleno de huesos. ¿Qué? Es un valle lleno de huesos secos. Y en el mundo espiritual, ese valle de los huesos secos, recordando la historia de David, era todo eso que había muerto en él a través de una razón. Su padre había abandonado el hogar, ¿cierto? Entonces hubo una razón para que el espíritu de David y esa pasión que tenía por adorar a Dios comenzara a menguar. Y todos hemos tenido razones para que nuestro espíritu se debilite, ¿verdad? Hemos pasado por muchas razones, muchas circunstancias que han hecho que el dolor y el sufrimiento invada nuestra vida y no nos permita disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Y eso le pasa a todos, contando desde el pastor, la pastora, desde el que sirve, desde el que no sirve, a todos.
En el transcurso de nuestra vida nos ha pasado algo, no similar, cada uno vive su proceso, pero hemos pasado cosas que nos han enseñado algo nuevo y han formado madurez en nuestro espíritu. Amén. Entonces aquí Ezequiel dijo: el espíritu de Jehová me llevó en visiones y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Y esto qué significa? Representa un lugar de muerte espiritual. Amén. Yo quiero hacer una pregunta: ¿cuántos se han sentido, no digamos muertos, sino alejados de Dios? Todos nos hemos sentido así, ¿cierto? Y cuando uno se aleja de Dios, nuestro espíritu empieza a morir y nuestra carne empieza a cobrar esa vida del espíritu. Amén. Y ahí es cuando nuestra carne doblega al espíritu y obramos a través de la carne y no a través del espíritu. ¿Y qué quiere decir con eso? Cuando obramos a través de la carne, nuestras emociones empiezan a salir a flote y ahí es cuando tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Entonces no estamos siguiendo lo que es vida, sino lo que es muerte. Entonces, ¿qué empieza a hacer la carne en nosotros? Me empezaron a invitar a esta fiesta, estoy conociendo nuevos amigos. Gracias, Minati. Estoy conociendo nuevos amigos, me estoy juntando con personas diferentes a lo que yo vivía. Entonces esa carne y eso que ha empezado a morir en el Señor, pero que ha empezado a cobrar vida en el mundo, nos empieza a atraer. Y eso es como un lacito que nos empieza a atraer a las cosas del mundo y nos aleja a las cosas de Dios. Y es como esa actividad que hacen, que hay dos grupos, uno aquí y el otro al frente, y son tirando la cuerda a ver quién gana. Pues cuando nos alejamos de Dios, nuestras fuerzas empiezan a ser debilitadas y todo el mundo nos empieza a arrastrar y arrastrar y arrastrar hasta que caemos en él. Amén. Entonces vemos ese primer escenario, un valle lleno de huesos secos. Volvamos al versículo 3 para entrar y no perder el hilo de la escritura. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y Ezequiel respondió: oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles. Paremos ahí. El segundo es que vemos una condición, y esa condición que estaba viendo Ezequiel es que estaba en un valle de huesos secos. Entonces, ¿qué condición hay? Huesos secos. Y aquí eran muchísimos y por ciertos secos en gran manera. ¿Cómo podemos interpretar eso? Secos en gran manera. No había rastro de vida, no había una persona con vida en ese lugar. Amén. Y lo otro es que a veces la vida espiritual llega a un punto de esos huesos secos, donde todo parece estar muerto, donde todo parece no tener vida, donde todo parece no tener una respuesta, donde todo parece un laberinto sin salida. Amén. Entonces veamos Dios por donde llevó al profeta Ezequiel para enseñarnos el mensaje que ha traído a nosotros. Y también vemos una pregunta que le hace Dios. ¿Qué le preguntó Dios? ¿Vivirán estos huesos secos? Y el Señor todos los días nos pregunta: ¿vivirán esos sueños rotos? ¿Vivirán esos sueños que aún no se han cumplido? ¿Volverás a ver a tu hijo en los caminos del Señor? ¿Volverás a ver a tu esposo o esposa en los caminos del Señor? Y te digo, es muy fácil decir amén. Sí, es muy fácil decir sí, Señor.
porque es muy fácil hablar, pero aquí entra un punto, y es cómo está nuestra fe. Porque es que yo puedo decir y puedo alabar a Dios desde mi boca, pero mi corazón puede estar apartado de Él. Entonces no está haciendo una adoración, una alabanza sincera, sino que está haciendo una alabanza, ¿sabe cómo? Adaptándome a mi entorno. Porque es que si Él canta, yo canto. Es que si Él levanta las manos, yo levanto las manos. Es que si Él aplaude, yo también lo hago. Y cuando hay un corazón vivo y apasionado por Dios, ¿sabe con qué nos conectamos? Con el Espíritu Santo. Y cuando hay esa conexión con el Espíritu Santo, no hay necesidad de mirar al que está a mi lado, sino que el mismo Espíritu Santo va colocando en nosotros un espíritu de adoración genuino y espontáneo para Dios. Por eso es que hay que tener presente que no adoramos a través de nuestras fuerzas, porque muchas veces venimos sin fuerzas a este lugar. Pero cuando adoramos con nuestro corazón, la cosa es muy diferente, porque los huesos secos están empezando a cobrar vida. Amén. ¿Y qué quiere decir que adoramos a través de nuestro corazón? Porque si venimos sin fuerzas, venimos con dolor, venimos con luchas, venimos con pensamientos muy distintos, todo eso interfiere en una adoración a Dios. Porque el dolor no te va a dejar pensar y no te va a dejar estar bien en este lugar. Porque podemos estar en este lugar, pero nuestra mente está en otro. Podemos estar pensando, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Qué le voy a decir a aquel? ¿Qué le voy a decir a aquella? Estamos pensando en cosas diferentes que nos están distrayendo del propósito de Dios. Amén. Entonces Dios aquí le hace una pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le responde: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Y cómo podemos aplicar y entender eso en nuestras vidas? Dios no nos hace preguntas porque Él no sepa. Él nos hace preguntas aún sabiendo, para llevarnos a nosotros más allá de la lógica. Porque si el Señor le estaba diciendo: ¿tú crees que estos huesos vivirán? Sabemos que para Dios no hay nada imposible. Pero ¿sabe por qué Él nos pregunta? Para medir cómo está nuestra fe. Y el Señor Jesús hacía un milagro de acuerdo a la fe de las personas. O si no, miremos a la persona o a aquella mujer con el flujo de sangre, un flujo constante en su vida, y ella decía: si solamente tocara el borde de su manto. Su fe la llevó a buscar la presencia del Señor y fue sana. Aquel centurión, con decir: con una palabra tuya bastará para que mi hijo, mi criado, sea sano. Y él decía: así como yo doy órdenes, que vayan y ellos van, que vengan y ellos vienen, así tú puedes dar esa orden y mi hijo sanará. ¡Wow! ¡Qué fe tan impresionante! Que el Señor Jesús quedó tan impresionado que le dijo: que se haga conforme a tu fe. Amén. Entonces no quiere decir que cuando el Señor te... venga, usted está triste, venga, a usted le pasa algo. El Señor nos quiere llevar más allá de lo que nosotros podemos ver, pensar, hablar y actuar. Amén. Muy bien, vamos bien hasta el momento. Sí, excelente, muy bien, gloria a Dios. Entonces, desde el versículo 4 dice: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, llama a tu problema por nombre propio, llama a tu razón por nombre propio. Diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor ve muerte, el Señor ve vida donde hay muerte.
El Señor ve alegría donde hay tristeza. El Señor ve gozo donde hay lamento. Por eso Él nos quiere llevar más allá de la lógica que nosotros podamos ver. Porque donde Él está hay libertad. Donde Él esté hay sanidad. Por eso debemos entender que el dolor y el sufrimiento son necesarios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos acerca más a Dios. Porque el dolor nos acerca más a Dios. Porque llega uno a ese punto donde uno dice no aguanto más. Y tu espíritu empieza como a tocar la puerta. Necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Y para que me entiendan mejor, imaginemos un escenario minorista, 11 de la noche, todo solo, ni un alma ahí. Tú estás ahí esperando el bus para llegar a tu casa. Y sabemos que la minorista no es un punto que uno diga agradable, un punto bueno. ¿Y qué pasa? Hay algo en ti que empieza como a generar esa precaución, como estar alerta a todo lo que pueda pasar, a todo lo que pueda moverse. Pero si tú ves que el peligro se está acercando a ti, tú haces algo. Tú no te quedas ahí, ay, tan rico que me van a robar. Ay, me van a hacer, ay, qué delicia. No, nosotros, a través del Espíritu Santo, Él crea la necesidad de movernos a hacer algo. Por eso es que cuando tenemos dolor en nuestra vida, el Espíritu Santo crea la necesidad de buscarle, porque en Él está la razón. Y cuando uno ve por allá desde lo lejos que dice San Francisco, la estrella séptima, Prado Compartir, uno, ya viene el bus y usted no ve la hora de que llegue el bus para poder montarse, y que ese espíritu como de miedo, como de temor, de que algo pase, se pueda ir. Es lo mismo cuando uno siente dolor, cuando uno sufre, es porque Él nos está llamando a descansar en su presencia. Amén. Él es ese canal, ese bus que nos va a llevar y nos va a alejar más y más de ese peligro. Amén. Y aquí vemos el cuarto punto, y eso es lo que yo les digo, que le presten mucha atención. Él mandó a profetizar al profeta Ezequiel sobre esos huesos. Y yo quiero que lo leamos nuevamente. Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, enfermedad, desánimo, esposo, esposa, hijos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y los músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Entonces el cuarto punto es que Dios nos manda a profetizar sobre lo que está muerto, sobre lo que está dormido, sobre lo que uno ve imposible. Él te dice: profetiza en tu sanidad, profetiza en tu esposo, profetiza en tus hijos. Cuando uno está conectado con el Señor, es muy fácil entender lo que Él nos quiere decir. Amén. Y hoy el Señor te está diciendo: profetiza sobre lo que te hace débil. Profetiza, profetiza y profetiza. Y no necesitas ser llamado profeta para profetizar, porque el único que hace la obra es Él. Amén. Yo quiero que lo diga a una sola voz. ¿Cuál es el cuarto punto? El mandato de profetizar. Vamos a decirlo: el mandato de profetizar. Amén. Y quiero darle 3 claves para que podamos entender mejor este punto. Y el primero de ellos: la restauración
comienza con la palabra hablada por fe. La fe sin obras es muerta. Y como dice el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción. Bueno, es al contrario, pero me entendieron. El segundo punto es que muchas veces esperamos que las cosas cambien, pero Dios nos dice, habla vida. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos tan apresurados a que las cosas cambien que no disfrutamos el proceso por el cual Dios nos quiere llevar. Entonces queremos saltarnos un poco de cosas. Ay, Señor, es que quiero unos tenis y sin plata. Ay, Señor, es que quiero salir con mi familia y sin tiempo. Para que las cosas sucedan hay que ordenar todo en mi vida. Amén. Tenemos que ordenar todo en nuestra vida. Si queremos algo, ¿cómo están nuestras finanzas? Si queremos ver un cambio en mi hijo o en mi hija o en mi esposo o en mi esposa, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? Porque es que no solo de, ay, venga usted, ¿por qué no lo cambia? Vea, lleva 10 años en lo mismo. Tome y tome y tome y no trae mercado. Vea, los yo aguantando hambre y yo haciendo de todo. ¿Qué suena eso? Como, ay, lo estoy juzgando por lo que él hace. La estoy juzgando por lo que ella hace. Y la verdad no es esa, porque desde ahí no empieza el cambio. El cambio empieza en nosotros para ser ejemplos de todo aquel que nos está viendo. Porque yo no le podía hablar a mi compañero Mateo, a mi pana Mateo, a mi parcero Mateo, sin que él viera algo diferente en mí. Yo tenía, y es muy bacano, te lo voy a confesar, cuando tú me decías, yo veía algo diferente en ti. A mí me gusta usted cómo habla, a mí me gusta porque es que le estaba mostrando algo diferente a donde él se estaba moviendo. Y nos sentábamos muchas veces, nos reíamos con muchas cosas, pero cuando hablábamos de la palabra de Dios, todo cambiaba. Porque a veces yo colocaba películas, colocaba cosas y lo invitaba y yo, Teo, vení, yo te muestro, Teo, vení aquello. Y empezamos a hablar del Señor. Y era muy bacano porque yo veía él cómo me prestaba atención y eso a mí me gustaba. Y yo, Señor, pon en mí palabras idóneas para poder atrapar su corazón. Y en ningún momento le dije al Señor, Señor, pero si yo le estoy hablando de ti a Mateo, ¿por qué él no va a la iglesia? ¿Por qué, por qué no pasa todo ya? Si yo le estoy hablando de ti. Porque yo decía, el proceso él lo tiene que vivir. El proceso él lo tiene que experimentar. Y cuando pasó lo que le pasó en su vida, si Dios nos lo permite más adelante, él dijo, y me dijo con estas palabras, parce, yo siento que ya es momento de buscar a Dios. Amén. Él es el que hace la obra. Él es el que hace la obra. Amén. Y yo en ningún momento le dije, Señor, ¿cuándo será el momento? Yo le dije, Señor, gracias porque veo a Mateo en la iglesia. Gracias porque veo a Mateo sirviéndote en algún ministerio. Gracias, Señor, porque tú has usado mi vida para arrebatárselo a las tinieblas y ganarme un alma para ti. Y yo le decía, enséñame a entender cómo es tu voluntad y que no se haga la mía. Va a suceder en tu momento. Pon las razones, pon las personas, pon el entorno, pon lo que sea necesario para que Mateo entienda que tú eres lo mejor y la mejor opción para nuestras vidas. Yo profeticé sobre lo que estaba muerto, sobre donde no había vida, y declaré que Mateo iba a estar en este lugar. Y me acuerdo las palabras que les dije: cuando él venga lo voy a hacer pasar al frente para que ustedes lo conozcan. Y ahí está la respuesta de Dios. No es por lo que yo hice, es por lo que el Espíritu Santo obró en su vida. Es porque el Espíritu Santo lo tocó y le dijo: es momento de que busques de mi presencia. Es momento, no es el momento mío, es el momento de Él.
y todo llega a su perfecta voluntad y a su perfecto tiempo. Amén. Y a las 7:30 me escribió: hey, entonces que firmes. Yo firmes, a la hora que sea. Se le presentó algo, porque se nos va a presentar muchas cosas cuando la bendición está. Ay, íbamos subiendo y una procesión. Yo no le dije nada, pero yo creo que en la forma en que manejé él se dio cuenta. Veníamos tarde, pero llegamos a tiempo. Y no es que él haya llegado tarde. Después de 4 días llegó a tiempo, para mostrar que Él es el Señor y Dios que todo lo puede. Así que Él te dice: profetiza sobre lo que ves muerto, habla vida sobre lo que ves muerto, habla sanidad sobre tu enfermedad, habla liberación sobre tus ataduras, habla lo diferente a lo que esté pasando en tu vida, porque ahí el Señor mete su mano y obra de maneras sobrenaturales. Yo en ningún momento seguí viendo a Mateo en la condición en que estaba. Lo vi como lo quería ver, ahí sentado escuchándome dar un mensaje, y Dios me lo cumplió, Dios me lo prometió, y ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. Por eso no te canses, aunque no veas el propósito cumplirse ya. No te canses, no tires la toalla, porque tarde o temprano el Señor cumplirá su promesa. Él es fiel a sus promesas. Él cumple su palabra. Él la cumple y la cumple y la cumple en el momento que es. No te apresures, disfruta tu momento, disfruta tu proceso, agradece por lo bueno, agradece por lo malo, pero que siempre en nuestro corazón haya un espíritu de gratitud delante de Él. ¿O te has preguntado qué pasaría de mi vida si no hubiera pasado por aquello? ¿Qué pasaría en mí si no hubiera pasado por ese trabajo? ¿Por qué el Señor me permitió estar en un lugar de sufrimiento? ¿Por qué el Señor me permitió estar en este lugar donde no me sentía cómodo? Porque hay un propósito, y es que te acerques más a Él. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te desgastes en conseguir a través de tus fuerzas lo que no podemos alcanzar, porque todo lo que tenemos es por Él y para Él. Todo. Estamos bendecidos porque tenemos un trabajo. Estamos bendecidos porque tenemos una familia. Y una frase que hemos escuchado mucho es que yo no escogí a mis padres, pero el Señor sí para mí. ¿Y por qué? Porque son los padres idóneos que mi vida necesita para mi crecimiento. Y yo me pregunto, ¿qué tal donde hubiera nacido en una familia disfuncional? ¿Qué sería de mi vida? ¿Estuviera yo en este lugar? ¿Estuviera en este momento dándote un mensaje? No lo sabemos. Y antes de yo nacer, Él ya sabía lo que yo iba a hacer. Antes de que saliera una palabra de mi boca, Él ya la conocía. Por eso no te preguntes por qué, sino el para qué. Señor, ¿para qué estoy pasando esto? Y declara bendición en lo que estás pasando. No es para muerte, es para vida. Amén. Si el Señor dijo: y pondré músculos, tendones y los recubriré de piel en lo que estaba muerto, tu situación también va a pasar por las manos del Maestro. Él no se ha olvidado de ti, solamente te está diciendo: habla por fe y profetiza vida sobre lo que está muerto. Amén. El quinto punto es que pasamos por un proceso de restauración. Y aquí quiero llevarlos al principio, donde el Espíritu, el Señor del barro nos formó. Y hubo un proceso muy lindo allí, porque Él nos formó con sus manos. Se tomó el tiempo de formar su obra perfecta a través de sus manos. Porque leemos: hágase la luz, hágase en los mares, hágase en especies, hágase aquello, hágase lo otro. Pero Él nos formó de su mano. Amén.
Vemos el primer proceso, nos formó. Y aquí también Él le decía, y profetiza y declara que haya el soplo del Espíritu Santo para que haya vida a través de estos huesos. Y me hace recordar cuando Él nos formó y sopló aliento de vida, y Adán se levantó lleno de vida, lleno de fuerza. El Espíritu Santo va a soplar a tu necesidad, pero cuando tú le das el lugar a Él, no hay más. Porque me pregunto que si alguien ha entrado a algo sin ser invitado, uno no se siente como cómodo. Ay, cuando a uno le invita, venga, no, acompáñeme, y uno sin ser invitado, uno se siente incómodo por qué clase de personas van a ver. O nadie entra sin que le abran la puerta, ¿verdad? El Señor no entra cuando nosotros no le abrimos la puerta y dejamos que Él obre en nuestras vidas. Él es un caballero. Él dice, al tocar la puerta, y si tú me abrieres, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Debemos abrirle la puerta para que nuestro proceso de restauración empiece en sus manos y no en nuestras fuerzas. Amén. Por eso les digo, la restauración viene en etapas. Primero la estructura, luego la carne, luego el espíritu. Amén. Entonces decía, hubo un traqueteo en todo el valle donde los huesos empezaron a juntarse y quedó el esqueleto formado. Ya después el Señor dice, y pondré piel, pondré músculos. Ahí tenemos el segundo proceso. Y no nos olvidemos que Él trabaja a través de los procesos. Amén. Aunque no veas vía aún, el proceso ya empezó. Si tú estás escuchando esta palabra es porque el proceso por el cual estás viviendo ya empezó. Ya empezó, por eso estás ahí sentado. Esta palabra no va a venir vacía sobre ti. Créeme que no va a venir vacía sobre ti. Porque si el proceso ya empezó, es porque Dios así lo ha permitido. Y Él quiere soplar aliento de vida en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él se lo merece. Amén. Vayamos al versículo 9, ahí mismo, en el capítulo 37. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, eso dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y soplan estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. El sexto punto es que Él sopla aliento de vida. Y dice, y profetizó y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Cómo entendemos esta revelación? No basta con tener forma. Yo puedo estar en este momento, ¿cierto? Puedo estar sentado en este lugar, puedo estar aquí de pie dándoles el mensaje, pero mi espíritu y mi alma y mi mente puede estar en otro lugar. ¿Qué pasa? Estoy presente en mi forma, pero en lo realmente importante estoy disperso y alejado. Amén. Por eso necesito el soplo del Espíritu Santo, para que todo esté conectado en un mismo propósito. Amén. Y como dice, todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos van a ser iguales para llegar. Amén. Por eso es que necesitamos el soplo del Espíritu Santo. Y una vida sin el Espíritu es religión sin poder, es forma sin fuego. Una vida sin el Espíritu Santo es una vida muerta, aunque estemos con vida. Porque no tenemos
un propósito y no tenemos todo conectado, espíritu, alma y cuerpo. Y recordemos que el Señor trabaja por procesos. Primero la estructura, luego la forma y luego el espíritu. Amén. Y por último, el propósito. Miremos que ahí cuando terminamos el versículo 10 dice: todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: no hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. ¿Cuántos dicen amén? Él cumplirá su propósito. Él lo cumplirá. Él lo cumplirá. Profetiza, profetiza. Porque Él es fiel. Por eso Él levantó un ejército después de soplar aliento de vida. ¿Por qué? Lo que parecía muerto, Dios lo levantó no solo para vivir, sino para luchar. Amén. Él no te levanta con la misma condición, Él te levanta más fuerte para que sigas luchando, para que te sigas formando, para que sigas batallando, ya no como antes, sino como Él lo ha establecido. Él no levantó un valle de huesos secos para mostrar solamente: ay, mire que yo soy capaz. Él lo levantó para que ese pueblo siguiera luchando y declarando que aunque hayan perdido la esperanza, Él la resucita. Aunque se hayan muerto, Él lo resucita, porque Él solamente tiene ese poder. Él solamente lo tiene. Y el propósito se va a cumplir cuando dejamos que el Espíritu Santo sople en nuestra vida. Que todos esos sueños que han estado muertos por mucho tiempo, porque no vimos una respuesta inmediata, el Señor los vuelve a resucitar. Amén. Cuando tú has dicho: Señor, no aguanto más, mira la condición de mi hijo. No sigas pensando en eso. Sigue pensando en cómo tu hijo se va a levantar en las manos del Señor. Todo empieza cuando en el dolor vemos alegría, cuando en la tristeza vemos gozo. Todo empieza cuando cambiamos nuestra forma de pensar y empezamos a conectarnos con el Señor. Por eso el Señor te pregunta: ¿tú crees que esos huesos vivirán? ¿Tú lo crees? Esto también me impactó mucho y quiero decírselos desde lo más profundo de mi corazón. Dios quiere levantar una generación viva, fuerte y lista para cumplir el propósito. Ayer nos hablaban un tema hermoso sobre cómo la unidad del cuerpo de Cristo atrapa su corazón. Amén, porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero no todos servimos en las mismas áreas. Yo siento que mi llamado no está en la escuela dominical, pero sí en la alabanza. Las maestras tienen su llamado en la escuela dominical, ¿por qué no también en la alabanza? Pero hay algunas que no, o hay algunos que no. Todos fuimos llamados a servir en diferentes áreas, pero ¿para qué? Para un mismo propósito, que es servirle a Él. Amén. Y nada de eso puede generar en nosotros orgullo, envidia, suposición. ¿Y cuál era el último? Y miedo. ¿Por qué? Porque estos enemigos se levantan y entorpecen
el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y que empieza lo que yo les decía, acuérdense de este ejemplo. Este es el mundo, esta es mi vida espiritual. Cuando empiezo a alejarme de Dios a través de estos 4 enemigos, el mundo empieza a jalarme, porque soy débil. Y lastimosamente, como dice la Escritura, nuestro corazón está inclinado hacia la maldad. Amén. Por eso, para tener una vida fortalecida, debemos, antes que nada, buscar la presencia del Señor. Orad en todo tiempo, orar sin cesar. Y yo me preguntaba y me decía, Señor, ¿en qué pasaje de la Biblia dice uno que tienen que orar con los ojos cerrados? Porque, y me ponía a ver y a estudiar y a leer, y el salmista decía, alzar mi mirada y contemplar la hermosura de tu creación. Y me refería como orar sin cesar. Si yo voy en el bus tengo que cerrar los ojos. Si lo quieres lo puedes hacer. Pero ¿qué pasa? Hay muchos esquemas donde uno, así tienes que orar, así tienes que alabar, así tienes que decir, así tienes que pensar, así yo no sé qué, así yo no sé cuántos. Y todos esos pensamientos han formado miles de religiones dispersas al propósito de Dios. Amén. Y me quiero referir a esto. Y es que el Espíritu Santo es el que va colocando la forma correcta para adorarlo. Porque el salmista entendió y adoró, no con los ojos cerrados. Daba vueltas fuertes, danzaba, oraba, invitaba a los que lo estaban viendo a que hicieran lo mismo. A él no le importó que siendo rey se quitó sus vestiduras y empezó a adorar, porque él sabía, es que yo aquí no soy el rey de reyes está allá en el cielo reinando. Entonces, es que si usted no canta con himnos, usted no es santo. Es que la batería es del diablo. Es que esto, es que aquello. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos enemigos van debilitando nuestra fe en el Señor y no nos permiten disfrutar. Ahorita nos pegamos mera fiesta y no necesitamos instrumentos. Podíamos cantar simplemente sin pistas y aún así podía ser una mejor adoración. Porque es que no se trata de las cosas que sabemos, no se trata de las capacidades que tenemos, se trata de tener un corazón dispuesto a adorar a Dios. Entonces, Señor, cuando uno les dice cierren sus ojos para que oremos, no necesariamente lo tienes que cerrar, puedes orar con los ojos abiertos, pero es que es una actitud de reverencia. Amén. Eso es, yo sé que están un poquito enredados, pero a eso los quería traer, a este ejemplo. Es una actitud de reverencia. Amén. O quien, para poner un ejemplo, llega a una fiesta y saben que en la fiesta todo es alegría, ¿cierto? Si hay comida, más. Si hay regalos, mucho mejor. Pero si uno llega a una fiesta aburrido, qué pereza una fiesta, qué pereza estar bien. Ve, qué pereza estar contento. Mira aquel como está de contento y yo bien aburrido. Qué alegría estar aburrido. ¿Cierto que no? Uno se adapta a las condiciones del lugar. Si hay una fiesta, uno que se dispone a estar feliz, coge su mejor pinta, para que los primos, las primas, los tíos, la tía me vea bonito. Cómo está de grande. ¿Cierto que sí? Y eso es lo que tenemos que tener presente en nuestras vidas, que cuando vamos a presentarnos delante de Dios debemos buscar la mejor pinta, debemos buscar nuestra mejor actitud, debemos buscar y dejar, ¿sabe qué es lo más importante? Dejar todas nuestras preocupaciones a un lado y disponernos para adorar a Dios, porque nuestras preocupaciones nos alejan del propósito, nuestro miedo nos aleja del propósito, nuestras circunstancias nos alejan del propósito y no nos permiten disfrutar del momento que estamos teniendo con el Señor. Amén. Y quiero hacerte unas preguntas para que las lleves
y las tengas presentes y empieces a trabajar en una de ellas, en todas ellas. ¿Qué representa tu valle? ¿Qué es lo que le vas a exponer al Señor? ¿Qué es lo que está afligiendo tu corazón? ¿Qué es lo que está debilitando tu vida? ¿Qué es lo que está atormentando tu vida? ¿Qué representa tu valle? Hay áreas secas en tu vida. Hay áreas donde debes empezar a trabajar. Señor, mi relación con mi esposo, con mi esposa, con algún familiar. ¿Has dejado de creer en la restauración de un familiar, un llamado o un ministerio? Aquellos ministerios que se han debilitado. Esas palabras que, Señor, pero yo pa' qué sirvo si nadie ve, si nadie me dice nada. Es como en el trabajo. Uno hace todo bien, hace 9 cosas bien y no dicen nada, pero equivóquese en una. ¿Cierto, Mateo? Es eso. Y cuando entendemos que no le servimos al hombre sino a Dios, las cosas cambian. Cuando entendemos que no trabajamos para los demás sino para la formación de uno, las cosas cambian. En el trabajo hemos pasado por esas pruebas, hemos pasado por todos esos aprendizajes y ya nos decimos, venga, no, hagámoslo de nosotros, trabajemos, para eso nos pagan, ¿cierto? Ahí uno entiende que no lo hace para los demás, sino que los demás te vean a ti como algo de ejemplo, que te vean diferente. Pero ¿por qué les rinde tanto? Una vez en el trabajo, una compañera dijo, no, dejémosle ese trabajo a Mateo, que a ellos sí les rinde. Entonces yo le dije a Mateo, y es que a ella no le rindió, ¿qué? Es por eso, nosotros debemos ser ejemplo donde estemos. Amén. Y por último, estás en una etapa donde todo parece muerto. Estas son las preguntas que quiero dejarte para que las lleves en tu corazón y empieces a trabajar en ellas. ¿Qué representa tu valle? ¿Hay áreas secas en tu vida? ¿Has dejado de creer en la restauración de un familiar, un llamado o un ministerio? Y por último, estás en una etapa donde todo parece muerto. Pues damos gloria a Dios y las gracias por permitirnos esta enseñanza, por permitir que cada uno de nosotros escuchemos lo que Dios ha preparado, porque todo esto nos aleja de su propósito, nos aleja de un llamado. Todo esto no nos permite disfrutar lo que Él tiene preparado para nosotros. Y ahí es cuando la frustración, el miedo, el orgullo, la envidia pueden tomar nuestro corazón y no nos permiten estar en un crecimiento constante. Amén. Entonces quiero que se ponga sobre sus pies, disponga todo su corazón. Y ahí donde estés, empiece a presentarle a Dios todo eso que usted ve débil en su vida. Por ese valle donde usted pueda estar pasando, por esas razones donde no podemos